En este día quiero compartir un tema que es muy conocido por la gran mayoría de la iglesia, pero hay varios hermanos que son nuevos en nuestra congregación que no conocen este tema y más o menos quizás han escuchado acerca del origen de la Navidad y quiero hablar de ese tema. Una de las cosas que quiero establecer, bien importante que todos sepamos, es que Jesús verdaderamente vino a esta tierra a través de la Virgen María. Nosotros creemos eso, lo tenemos como una verdad absoluta, que no se puede negociar ni contradecir, porque esa es la verdad. Jesús, Dios, se hizo hombre, y la manera que se hace hombre es que Dios escoge a una doncella, a una joven virgen, y el Espíritu de Dios viene sobre ella, y queda ella encinta, queda embarazada, y después hemos leído acerca del nacimiento. Él nació. Esa verdad no puede ser contradicha. Eso es la verdad y nosotros lo creemos. Ahora, lo que sucede es de que la fecha del nacimiento no la encontramos absolutamente en la Biblia. Y hay diferentes hermanos, gente muy conocedora de la palabra, que ha hecho investigaciones, que ha tratado de hacer cálculos matemáticos para poder saber exactamente el nacimiento de Cristo Jesús. Es bien interesante que no esté claramente la fecha del nacimiento de Cristo Jesús, pero sí está bien claro la fecha cuando Jesús murió. Eso no tenemos duda, porque dice que era en la fiesta de la Pascua. Los fariseos dijeron: no vamos a prender a Jesús durante la fiesta porque hay mucha gente en Jerusalén, pero Jesús quería que fuera durante la Pascua, y cuando hace la última cena, la Santa Cena, le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Los fariseos habían dicho no durante la fiesta, pero Jesús quería que fuera durante la fiesta de la Pascua, porque el corderito de la Pascua representaba a Cristo Jesús, porque cuando Juan el Bautista lo presenta, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era imposible que Jesús no muriera en las fiestas de las Pascuas, tenía que morir en la Pascua, porque la Pascua, que se había celebrado por miles de años en Israel, representaba a Cristo Jesús. Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Así es que la muerte y resurrección de Cristo Jesús tenemos bien clara la fecha. No dudamos de la fecha de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Nadie la puede contradecir porque quedó establecida. Otra cosa interesante de notar es que nuestro Dios siempre le ha gustado dejarnos fiestas, que el pueblo puede reunirse y hacer una gran fiesta y comer y regocijarse delante del Señor. En la Biblia encontramos varias fiestas con fechas específicas cuando se deben de hacer. La primera es la que les acabo de mencionar, la Pascua, donde tomaban un corderito, lo sacrificaban, tomaban la carne de ese corderito y comían esa carne, comían con pan sin levadura, y era una gran fiesta a Dios, alababan al Señor. La fiesta de la Pascua. También había otra fiesta que se llamaba la fiesta de Pentecostés, o sea, la fiesta de los 50 días después de la Pascua, o la fiesta de la cosecha también, y las tenían que celebrar, y mucha gente venía a Jerusalén y era una gran fiesta, la fiesta de Pentecostés. También teníamos en la Biblia encontramos la fiesta de los tabernáculos, donde todas las casas de Israel tenían que salir a acampar. Ya vivían bajo casas con techo, casas estables, pero tenían que salir en esa fecha con sus hijos y hacer una tienda de acampar ahí en el patio de la casa, y por todas partes habían estas tiendas donde ellos tenían que dormir esa noche o por esa semana afuera en las tiendas de acampar, y era la fiesta de las tiendas, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos. Y ahí ellos le explicaban de que Israel estuvo 40 años en el desierto y tenían que vivir en tiendas de acampar, pero que el Señor había prometido darles una tierra y que ahí iban a tener sus casas, y que también Dios prometía que un día Él iba a habitar con ellos, Él iba a hacer su tienda con ellos. Y eso es lo que Jesús hizo. Cuando Jesús viene a esta tierra, Él habita con nosotros. Él es también el cumplimiento de esa fiesta, y más adelante, cuando Jesús regrese en su segunda venida, 100% vamos a estar con Él para siempre. Esas eran una de las fiestas con fechas específicas para celebrar, pero bien extraño que para el nacimiento de Jesús no se nos da una fecha y no se nos dice que celebremos el nacimiento de Jesús,
pero sí se nos da una fecha de la muerte y resurrección de Cristo, y Jesús mismo nos dice: celebren la muerte y resurrección, y debemos de celebrarla tomando la Santa Cena, comiendo el pan y el jugo de la vid, y hacemos memoria, celebramos la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero no nos dio la Biblia una fecha exacta del nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, unos han hecho los cálculos y dicen, tuvo que haber sido en primavera que Jesús nació. Uno, porque ven los pastores que están apacentando a sus ovejas al aire libre. Sabemos también que está bien despejado el cielo porque hay estrellas, y hay una estrella en particular muy importante que los magistrados del oriente, los magos, los reyes magos o los magistrados, vienen siguiendo desde el oriente hacia Jerusalén. Entonces sabemos que el cielo está despejado. Sabemos de que no hace mucho frío porque los pastores están afuera. Sería ilógico que en este gran frío los pastores estén durmiendo afuera, sería muy ilógico, ¿verdad? Entonces, de ellos dicen, tiene que ser quizás en primavera, justo debe de ser quizás en la misma Pascua Jesús nació, en el mismo tiempo de la Pascua quizás Jesús nació. Han opinado algunos por diferentes cosas. Otros creen que fue en septiembre, cuando Jesús nació. El pastor anterior que estaba antes que yo, el hermano José Tejera, él dijo de que septiembre era la fecha, porque yo di este tema cuando él estaba con nosotros, y él se puso en pie y dijo que tenía razón, y que él creía que septiembre era cuando Jesús había nacido. Y después de que él dijo eso, escuché en Radio Nueva Vida a un predicador que también opina que es en septiembre. ¿Por qué ellos creen que en septiembre? Porque sí, era fácil de que los pastores estuvieran afuera, es principio de otoño, final del verano, y es posible que los pastores estuvieran afuera, el cielo está despejado y todo concuerda. Y la razón que dicen que es en septiembre, porque se nos dice que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, el papá de Juan el Bautista, Zacarías, dice la Biblia que Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús. Nació 6 meses más tarde Jesús. Juan el Bautista nació 6 meses antes, es mayor, y son primos. Entonces, como ahí dice cada cuánto tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, y nos da la fecha de cuándo los sumos sacerdotes tenían que entrar, entonces han hecho la cuenta y creen que debería ser en septiembre. Así que esas son las dos fechas que tenemos bíblicamente que podemos resolver. Podemos decir que fue por los meses de marzo, abril, porque los judíos contaban un calendario lunar, o puede ser por los meses de septiembre, octubre, por ahí. Ahora, ¿por qué razón es entonces que tenemos el 24 de diciembre como Nochebuena y el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo Jesús? ¿De dónde viene esto de que tiene que ser el 24 o 25 de diciembre cuando contradice lo que la Biblia nos dice? Porque dice que se había hecho un edicto que el emperador Augusto César había mandado al mundo entero a hacer un censo, y no podía ser en el invierno porque la gente iba a estar viajando. Entonces contradice prácticamente lo que la Biblia enseña, que sea el 24 o 25 de diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué razón es que tenemos esa fecha como la fecha que se ha fijado para celebrar el nacimiento de Cristo? Bueno, esto se remonta a tiempos antes de que Cristo viniera. Antes de que Jesús hiciera hombre y viniera a la tierra, habían varias religiones paganas que tenían el 25 de diciembre, aunque sus calendarios eran diferente el nombre y diferente el número, pero todos caían para el 25 de diciembre, y tomando en cuenta el calendario juliano. ¿Alguien sabe en qué calendario es el que usamos ahora? ¿Alguien escuchó? El gregoriano, gracias. El que estamos usando hoy en día es el calendario gregoriano. Pues en el calendario juliano, que es el calendario anterior que usaba el Imperio Romano, ahí caía el 25 de diciembre la festividad a el dios Sol, Mitra. Y entonces era el 25 de diciembre del calendario juliano. Si tradujéramos la fecha del 25 de diciembre del calendario juliano al calendario gregoriano, sería para el 22 de diciembre. Es el día más corto del año, el 22 de diciembre. Lo marcan porque ustedes, algunos quizás saben un poco del horóscopo, espero que no.
pero yo creo que quizás sí, porque yo sabía de eso. Yo antes, cuando andaba en el mundo, en drogas y cosas, no creía en Dios, pero en el horóscopo sí quería creer. Y como yo era escorpión, tenía que casarme con una que fuera Piscis o que fuera Cáncer, y entonces me interesaba saber quién era quién. Imagínense las cosas. ¿Y a dónde comienzan y a dónde terminan eso de Escorpión, de Cáncer, de Capricornio, que es el mes de diciembre? El 22, ¿verdad? Del 22 al 22, porque es el comienzo de esos, ¿cómo se llama? De esos signos zodiacos. Entonces, el 22 de diciembre es cuando, no sé si se acaba Capricornio o comienza Capricornio, no sé, hoy ya no me importa. Pero es allí el día más corto del año y el más grande está en Cáncer. Y ya parezco Walter el Mercado, Señor reprenda al diablo. El día más grande está en junio, ¿verdad? Cuando es el verano, el día más grande, ese sería el verano solsticio o el solsticio de verano. Entonces el 22 de diciembre es actualmente el solsticio de invierno. Antes era el 25 porque estaba en otro calendario y no estaba muy adecuado. Entonces decidieron dejar el 25 de diciembre como celebración en Roma del dios Sol. Pero ¿dónde agarraron esto los romanos? Y quiero llevarlos más atrás, a Egipto. En Egipto fue un poder mundial, incluso en el tiempo de los judíos, cuando se va formando la nación de Israel, ellos estuvieron cautivos en Egipto. Egipto era el poder mundial. Cuando usted estudia la historia secular del mundo, lo van a comenzar, una de las grandes civilizaciones, las primeras civilizaciones del mundo fue Egipto, en el norte este de África. Ahí es donde la civilización estaba bien fuerte y allí los judíos fueron esclavizados en Egipto. Pues los egipcios tenían también una celebración del solsticio de invierno, un festival muy popular del nacimiento del dios Horus. La madre de ese dios era una mujer que también era diosa para ellos y la mamá era Isis. Entonces ellos conmemoraban tanto al dios, al hijo de Isis, como a ella, a los dos celebraban. Hay unos relatos que dicen que era virgen y que dio a luz a Horus, y entonces por eso la celebración de ella, que era virgen, y la de su hijo para el 25 de diciembre, que en nuestro actual calendario debería ser exactamente el 22, pero se sigue celebrando el 25 por el asunto del calendario anterior. Ahora, ellos tenían esa celebración en una fiesta completamente pagana que no honraba a Dios y que los judíos jamás participaron de eso porque Dios les prohibió de que adoraran y hicieran estas cosas, especialmente en esa fecha, en ese día místico para la gente. Pero después, más adelante, en Siria también miramos que aparecen estas celebraciones muy parecidas, y aquí es la diosa Astarte. La diosa Astarte da a luz a su hijo y también la ponen con una mujer deteniendo a un niño, muy parecido, tiene unas palmas en las partes de atrás, muy parecido a como ponen ahora a la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, con el bebé en la mano, pero con unas palmas en la parte de atrás. Bien interesante cómo viene esto, muy parecido al cristianismo. El diablo siempre trata de meter la mentira con la verdad y poder meter cosas del paganismo con la verdad. Y por eso es que a mí me preocupa el hecho de esta fiesta del 25 de diciembre, porque está llena de paganismo y tenemos que tener nosotros cuidado y cada quien debe tener convicción en cuanto al asunto. Mi propósito de enseñar todo esto es porque yo no quiero que ustedes estén en ignorancia en cuanto al tema. Yo quiero que ustedes conozcan bien el tema, porque dice la Biblia: y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. La reforma por los años 1600 y algo, cuando se da la reforma, fue porque trajeron la verdad, la luz, y tuvieron que dejar tantas tradiciones y paganas, cosas que estaban en el alma del hombre, tuvieron que cortarlas porque querían honrar a Dios como es debido y no estar mezclado del paganismo. Israel nunca celebró una fiesta para el 22 de diciembre, igual que los paganos. En Persia ya se le da más parecido a lo que tenemos el día de hoy,
y este era el dios Mitra. En la Biblia encontramos que iban a haber 4 imperios mundiales muy poderosos y que del último imperio iba a haber un avivamiento. El primer imperio es Babilonia, es la cabeza de oro en la visión de Daniel, Babilonia. Babilonia ha sido la cuna de mucho paganismo, de muchas cosas que todavía tenemos hasta el día de hoy, ha sido la cuna, la cabeza de oro en la visión de Daniel. Pero después de Babilonia vienen los medo-persas, y Mitra, el dios Mitra, justamente se establece en el tiempo de los persas, el siguiente imperio. Después de los persas vienen los griegos, y los griegos también han sido un imperio mundial, una civilización mundial que ha afectado nuestra cultura hasta el día de hoy. Ese imperio ha afectado nuestra cultura, igual que Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Y después de Grecia, ¿quién sigue? ¿Quién recuerda? Roma. Roma fue el siguiente. Roma agarró todo de los persas habían agarrado, los romanos agarraron de los griegos habían tomado de los persas de Babilonia, y así es como se pasa todo esto hasta el día de hoy. Entonces los persas fueron los que tuvieron el dios Mitra, el dios del sol, y justamente lo celebraban en ese día, el día más pequeño del año, que es místico para ellos, el invierno solsticio, o el solsticio de invierno. Los romanos lo toman, lo adoptan, y ellos también celebran al dios Mitra. Ellos celebraban también a Saturnilia, un tiempo de fiesta que se llamaba Saturnilia, comenzaba del 17 de diciembre y terminaba el 24 de diciembre, una celebración donde lo que se hacía era borrachera, tomar, comer, tener relaciones ilícitas, ¿verdad? De la concupiscencia, le daban libertad a la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne, y festejaban eso en una euforia pecaminosa prácticamente. Entonces tenían esto los romanos, y fue un emperador que le llamó a ese día Natalis Solis Invicti, que quiere decir el sol conquistador, que nunca es vencido, el nacimiento del sol que es invicto, ¿verdad? Se lo leo, Natalis Solis Invicti. Si se aprende eso ya sabe hablar un poquito de latín. Natalis Solis Invicti, el latín. El sol que nace, que es invicto o que conquista, nadie lo puede conquistar. Entonces ellos celebraban eso, y después, más adelante, la iglesia cristiana, pero que ya no es cristiana como aparece en el Nuevo Testamento, sino que se le ha cambiado el nombre. La iglesia nació en Jerusalén, pero decidieron ponerle Iglesia Católica, no de Jerusalén, sino Iglesia Católica Romana. Así fue como le pusieron, porque de Roma. Y todos aquí sabemos que Jesús era de Jerusalén, que Él estaba en Nazaret, que anduvo en Galilea, y todo lo hizo en la nación de Israel, y que Él nunca estuvo en Roma. Pero para en esta época los romanos han adoptado la religión cristiana, la fe cristiana, y empiezan ahora a involucrar y a meter cosas de la adoración pagana que tenían los egipcios, que tenían los de Babilonia, los de Persia, los de Grecia y los romanos, y empiezan a mezclarlo. Ahí es cuando entonces empiezan a adorar a la Virgen María, porque si usted lee toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis no va a encontrar jamás que hayan adorado a la mamá de Jesús, a la Virgen María, pero es hasta por el año 370 y algo, imagínense, 370 después de Cristo, es que empiezan a adorar a María. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana decide de que a Diana se le va a cambiar el nombre y va a ser María, y entonces le dan una adoración tremenda a Diana, y que ahora le llaman María, ¿verdad? La Virgen María. Le cambian los nombres a los diferentes dioses y le ponen San Pablo, Santo Tomás, San Pedro, y empiezan a adorarle hasta San Antonio, y ahora hoy en día hasta tienen el descaro algunos de poner hasta Malverde, ¿verdad? Un traficante de drogas que le da buena suerte y bendiciones a los que trafican. Entonces ya es un santo que tienen su imagen y la van a adorar en no sé qué, en Sinaloa parece que es, y van a adorar allí, ¿verdad? Bien fácil, porque si la Iglesia Católica lo empezó a hacer, a darle, a santificar y a decir que tienen poder en ciertas cosas,
pues y el pueblo puede poner su propio santo, y lo ha hecho. Pusieron a Malverde como un gran santo poderoso que les va a dar milagros y prodigios. Qué abominación, de verdad. Y esa es la abominación de que nosotros estamos en contra, porque eso es antibíblico. Eso contradice la Biblia, eso es una falta de respeto a Dios. Se está violando 100% el segundo mandamiento. Y algunos dicen el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, el segundo mandamiento dice no te vas a hacer imagen de lo que esté en el cielo ni en la tierra, no te vas a postrar ni a adorarlo. Entonces, y la iglesia católica, no de Jerusalén, sino romana, que ya no tiene que ver nada con la Biblia, sino que es una mezcla del paganismo, empezó entonces a hacer estas cosas, y ellos son los que decidieron que ese día ya no se iba a llamar Natalis Solis Invicti, sino que se iba a llamar Natalis Christi. Entonces fácil, le cambiamos Natalis Solis Invicti, que era una adoración al Dios poderoso de Roma, el Dios Sol, y bien fácil le cambiamos a Natalis Christi, que quiere decir nacimiento de quién. Está fácil, ¿verdad? Christi, Corpus Christi, hay un lugar ahí en Texas, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ya están aprendiendo latín. Natalis Christi, ya no Natalis Solis Invicti, Natalis Christi. De ahí es donde viene la palabra natividad, que más adelante se va a hacer Navidad. Entonces fue allí cuando nace la celebración del 25 de diciembre para celebrar la Navidad. ¿Por qué decidieron hacer eso? Porque los paganos seguían celebrando Saturnalia del 17 de diciembre hasta el 24, seguían celebrando, y para competir, fíjese esto, para competir y contrarrestar las fiestas tan famosas y tan populares, que decidieron ponerla ahí en esa misma fecha. Ahora que la gente que está adorando al sol, la gente que está adorando a Saturnalia, bueno, digámosles que ahí nació Jesús, en esa fecha nació el Cristo, y entonces vamos a poder competir con una fiesta tan popular, tan famosa y tan penetrada en el alma de los romanos, que era bien fácil cambiarle a la fecha del nacimiento de Cristo. Eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica siempre. Donde quiera que ha llegado, ha tomado los símbolos paganos de las gentes que tienen ellos, donde ellos van, y los cristianizan. Bien fácil cristianizar así, ¿verdad? Que sigan en sus prácticas, pero que ahora ya no le llamen sol, sino que le llamen Cristo. Que hoy ya no le llamen la diosa de los indios de piel morena, sino que le llamen Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Entonces pueden seguir adorando a la idea que hacían los aztecas y los mayas, pero ya no con nombres mayas y aztecas, sino que hoy con nombres españoles, cristianos, ¿verdad? Y aun cuando los bautizaban a estos indios les cambiaban el nombre, ya no iba a ser el nombre Tehuacán, sino que hoy iba a ser Diego, porque había que bautizarlo y cambiarle el nombre, cristianizarle, ¿verdad? Entonces, y de allí la práctica donde cuando los bautizan le cambian el nombre. Por eso que algunos dicen, ¿y ustedes cuando los bautizan qué nombre les ponen? Nosotros no les ponemos nombre. El papá y la mamá le ponen el nombre, nosotros los bautizamos nada más, y no es para cambiarle el nombre, pero la Iglesia Católica sí, los bautizaba y les ponía un nombre, les quitaba el nombre indígena y les ponía uno en español, cristiano, Diego, más, no aparece en la Biblia, pero más cristiano, ¿verdad? Porque es español, no es azteca, náhuatl o nahuatl, no es así. Entonces, y esa es la manera que siempre se operó. Desde aquí empezó a operarse eso. Para el año 500 después de Cristo fue que empiezan a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. La celebración del 25 de diciembre llega a la cúspide, en la máxima celebración. ¿Saben qué época? En la época de la Edad Oscura. En inglés, para los jóvenes que están aquí, The Dark Ages, la Edad Oscura. Allí es cuando llega la celebración a su cúspide, lo más penetrado, cuando se penetra el alma de toda Europa y de todos los cristianos supuestamente, fue en la Edad Oscura. ¿Y qué estaba sucediendo en la Edad Oscura? Se le llama así, todos los que han estudiado la historia humana saben de que se le llama la Edad Oscura porque se ha perdido las letras, las ciencias, el conocimiento. Es increíble porque los de Egipto, Babilonia, los medo persas, los griegos y los romanos eran tremendos en el conocimiento.
Ellos son los que tenían a Sócrates, a Platón, y tenían grandes escritores y poetas y grandes pensadores. Todavía el día de hoy los estudiamos a ellos porque impactaron. Pero qué raro que de repente se pierde. Cuando Roma cae, se pierde todo el conocimiento y se le llama una edad oscura porque había una gran ignorancia en toda la faz de la tierra. Ignorancia. ¿Y qué trae la ignorancia? Supersticiones. Entonces crece bastante la superstición. Por eso nosotros como iglesia estamos en contra de usar diferentes cosas para orar por los enfermos, por las necesidades. Estamos en contra de que se ponga un ramo de flores, que se ponga una cabeza de ajo, que se eche sal en la casa, porque la gente es supersticiosa. Y todo eso de la superstición se da en la edad oscura. En la edad oscura se da todo eso de la superstición. Crece. ¿Y sabe qué hacían para celebrar el nacimiento de Natalis Christi? Navidad, en otras palabras en español. Borrachera, lujuria, sexo. Todos andaban pensando a dónde me voy a emborrachar y con quién me voy a acostar para celebrar el 25 de diciembre. Entonces ahí es cuando llega a su cúspide un gran pecado tremendo. ¿Y a quién están celebrando? A Natalis Christi. No están celebrando el nacimiento de Cristo. Ellos dicen que sí, Navidad, feliz Navidad, el nacimiento de Cristo, pero la gente no estaba pensando en Cristo. La gente estaba pensando en una gran borrachera, en una gran fiesta, en una gran comidota y si es posible en tener relación sexual, ¿verdad? Eso es lo que andaban buscando. ¿Y qué busca la gente de hoy en estas épocas? Lo mismito. Los especiales de la cerveza ya hasta aparecen con la caja de Santa Claus y con los colores de Navidad para que se puedan llevar su 24, su 32 y puedan ir a buscar a qué fiesta van a estar y con quién se van a acostar. Eso es lo que están celebrando. Eso se da en la edad oscura, bajo la guianza y la cobertura de la Iglesia Católica Romana. Ellos protegieron y promovieron esa gran ignorancia, esa gran superstición, y ahí es cuando se da esta fecha del 25 de diciembre y llega a su máximo en esas fechas. Ahora, en la Reforma, como ustedes saben, la historia de la Iglesia, y por ahí yo se las repito muchas veces, y en el Instituto Bíblico MISPA lo damos más detalladamente cada periodo desde el nacimiento y muerte de Cristo Jesús hasta hoy, 2011, le damos la historia de cómo la Iglesia se ha desarrollado, y no voy a entrar ahí porque es bien largo, pero sí es cierto que después de la edad oscura, de ese tiempo de tantas tinieblas, de tanta ignorancia y superstición, aparece algo en la historia secular humana. ¿Qué aparece después de la edad oscura? ¿Qué aparece? Los jóvenes, ayúdenme. After the Dark Ages, what do we have right after that in world history? O los adultos que han tomado la clase. ¿Qué hay después de la edad oscura? The Renaissance. ¿Se acuerdan de eso? The Renaissance, el renacimiento. ¿Y qué sucede allí? Bueno, aparecen otra vez unos grandes poetas, unos grandes pintores, unos excelentes escritores, historiadores, y empieza a haber un gran despertar en todo el imperio o más bien en toda Europa. Empieza a haber un renacimiento. Ahí salen unos grandes pensadores, empiezan a descubrir el cosmos, a estudiar astronomía. Galileo, todos esos aparecen ahí. Isaac Newton aparece por esas épocas, Michelangelo en pinturas y otras más, y hay un común despertar, un alumbramiento, y en ese gran alumbramiento empiezan a leer la Biblia gente común y corriente, ya no solamente el sacerdote católico, ya no solamente los líderes de la Iglesia Católica están leyendo la Biblia, sino que ahora la gente común y corriente empieza a leer la Biblia y empiezan a estudiarla en hebreo, en griego y también en latín, porque los católicos, los sacerdotes la leían en latín y hacían la misa todo en latín, y al final la gente decía amén. Y eso se quedó hasta hace poco, 1950, 1960 por ahí fue cuando por fin el Papa que estaba en esa época dijo: ya no más le vamos a dar en latín la misa a la gente, ya no más, vamos a dársela en español, se la vamos a dar en inglés,
en alemán, para que ellos entiendan, pero eso fue hasta hace poco, hermanos, hasta hace poquito, porque toda la edad oscura y aún en el tiempo del Renacimiento se la daban en latín y la gente quedaba igual. Y por eso es que les conté de aquel hermano de Sinaloa que estamos avanzando en Los Ángeles y que yo le decía Dios le bendiga y le enseñé que tenía que decir amén. Y cuando le digan Dios le bendiga, amén. Y él nunca lo decía, Dios le bendiga, y nunca decía gracias. Y diga amén. Y un día le pregunté, ¿por qué usted nunca dice amén? Porque amén quiere decir no entendí nada. ¿Cómo? Le digo. Sí, amén quiere decir no entendí nada. No, le digo, amén quiere decir así sea, así es. Amén quiere decir sí, ¿verdad? Es un afirmativo, amén, así sea. No, me dice, porque allá en mi pueblo, después de la misa, amén quiere decir no entendí nada. Y salí igual. Entonces, ¿por qué? Porque se hacía en latín. Esto es verdad, esto es verdad. Usted puede hacer la investigación. Hasta hace poco, 1950, 1960, es que el Vaticano decidió dárselo en español a la gente latina y dárselo en inglés a los ingleses y así. Entonces, pero en la Reforma muchos empezaron a leer las Escrituras, empezaron a entender las Escrituras. Entonces se hace la Reforma y dicen, queremos que la iglesia cambie. Eran monjes católicos, como Martín Lutero, era un monje católico, maestro, profesor en la catedral de Wittenberg, un predicador católico, y él empezó a estudiar y dijo, no está bien esto, no está bien esto del purgatorio, en la Biblia no aparece, no está bien esto de la oración a la Virgen María, porque en la Biblia no aparece, no está bien esto, no está bien aquello, no está bien esto, y esto, y esto, y esto, y dijo, la iglesia debe de cambiar. Fue a hablar con el Papa en un debate que tuvieron, en un concilio que se hizo, y él quiso poner sus puntos, y ellos decían, esta es la tradición, la iglesia, el Papa es el que dice, y él dijo, yo lo digo porque yo tomo de base al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, bajo la alianza del Espíritu Santo, sois salvos no por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Y esa fue la base de él. Somos salvos por fe, por gracia y no por obras. Y esa es la fe nuestra. Y entonces, porque la Iglesia Católica pidió un montón de ritos y diferentes cosas para poder ser salvo. Y no es así. Es gratis la salvación, es por fe, es por gracia. No hay que hacer ninguna obra. No hay que irse de rodillas en Semana Santa por unas cuantas millas o irse a caminar no sé cuántos kilómetros para recibir la bendición de Dios y la gracia de Dios. De ninguna manera. No, pero los paganos sí, los paganos se sangraban, se latigaban las espaldas para que sus dioses vieran la sangre de ellos y se gloriaran, se satisfacieran con la sangre de ellos. Los paganos se herían con cuchillos, y ahora hay gente católica que también se hiere las rodillas, de rodillas, sangrando, y piensan que con eso agradan a Dios. De ninguna manera. Eso es antibíblico, eso es satánico, eso está mal. No debería nuestra gente hacer esas cosas porque a Dios no le agrada. Hay un hermano acá que dice que ellos iban a rezar, y por ahí está sentadito, iban a rezar en la madrugada y que sus hermanos agarraban un látigo y se daban flac, flac, para agradar a Dios o a la Virgen o a no sé quién adoraban. Y él no lo hacía bien. ¿Sabe qué hacía? En la bota dice que se pegaba plac, y todos pensaban que él también se daba en las espaldas y que él se estaba dando en las botas, y algunos saben de quién estoy hablando. Por ahí está él riéndose. En las botas, ¿verdad, hermano Rodolfo? En las botas se daba, y sus hermanos dándose en la espalda para adorar a Dios. La Biblia no enseña eso. Martín Lutero habló contra eso, dijo, eso está mal, eso no es así. Eso es antibíblico, que tenemos que regresar a lo que la Biblia dice. Él quería que su amada Iglesia Católica Romana, a quien tanto él amaba y apreciaba, porque estaba dentro de su alma todas esas tradiciones, y él quería que cambiara, que dejara de hacer todas esas cosas y que siguiera la palabra tal y como está escrita. Trató y trató y trató y trató. La iglesia lo mandó a matar, pero el príncipe de la región donde era de Alemania lo protegió. Pudieron hacer la imprenta en Alemania, se desarrolla la imprenta. ¿Por qué? Porque ya estamos en la edad del Renaissance, donde hay mucha inteligencia, mucho conocimiento, y empieza a crecer también la tecnología. Hacen una imprenta, y lo primero que imprime la imprenta a nivel mundial, la primera imprenta del mundo, ¿qué fue? La Biblia.
y lo imprimen en alemán porque Martín Lutero ha estado traduciendo mientras esté escondido para que la iglesia no lo alcance, no lo capture. Él está traduciendo toda la Biblia al alemán. ¡Qué maravilloso! Y se hace la imprenta en alemán. La primera imprenta del mundo que existió jamás publicó la Biblia para que todas las naciones y todas las lenguas puedan conocer la palabra de Dios, porque Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice Jesús, que leamos la Biblia. Pero la Iglesia Católica decía: no lean la Biblia hasta 1950, 1960, es cuando les da permiso de leer la Biblia, porque si lees la Biblia, ¿qué pasa? Te vuelves loco. Y hay algunos que dicen: yo tengo una tía que se volvió loca por leer la Biblia. Sí, yo también, mi abuelo leyó la Biblia y se volvió loco. Entonces todo el mundo: pues no leas la Biblia, porque si lees la Biblia te vuelves loco, ¿verdad? Entonces no lean la Biblia. Pero ¿qué dice Jesús? Lean la Biblia, estudien la palabra, pónganla por obra, conozcan las Sagradas Escrituras, porque ella les va a dar vida. Gracias al Señor que hoy la Iglesia Católica le deja leer la Biblia a su gente, e incluso hay algunos que están haciendo las cosas igualito que nosotros, bien pentecostales, igualito a la manera de nosotros están haciendo los servicios, hasta tienen grupos familiares también, porque están imitándonos. Y ojalá que la palabra haga efecto en su corazón, y está haciendo efecto en el corazón de muchos, gracias al Señor. Pero cuando hacen todo esto de la reforma, Martín Lutero y el resto de los reformadores dijeron: vamos a prohibir la Navidad. Y prohibieron la Navidad porque sabían que estaba relacionado a la Iglesia Católica Romana, y peor aún, estaba relacionado al paganismo antiguo, y decidieron abolir completamente la Navidad en Inglaterra en 1647. Los gobernantes, que ya no eran católicos, sino que eran cristianos evangélicos y que eran más conocidos de la secta, los puritanos, ellos decidieron: no nos vamos a mezclar con el catolicismo, ni mucho menos con el paganismo antiguo. Eso todo queda abolido. Toda Inglaterra dejó de celebrar Navidad para 1647, pero la gente estaba tan acostumbrada a la fiesta de Navidad que no era posible no celebrar la Navidad. Así es que empezaron a hacer revueltas y a contradecir, hasta que por fin salen los puritanos del gobierno de Inglaterra y regresó la Navidad a Inglaterra. Pero los puritanos, ¿para dónde se vinieron? Para Estados Unidos, para las 13 colonias, en Boston, Nueva Inglaterra. También cuando ellos llegan acá, prohíben la fiesta de Navidad, y usted puede leer algunos de los artículos de Boston, donde directamente están diciendo que no van a celebrar la Navidad. Pero los colonos que vinieron a Nueva Jersey, Nueva York, eran un poco más liberales, venían de Italia, de Irlanda, y allí se celebraban Navidad, y entonces empezaron a celebrar Navidad en Nueva York especialmente, donde hasta el día de hoy tienen un parade gigante, una desfile gigante de Navidad, porque los primeros colonos ahí sí lo celebraban, pero los otros no lo celebraban porque eran puritanos. ¿Qué quiere decir puritano? Puro, viene de la palabra puro, o sea, de santificarse, de apartarse de las prácticas paganas, y eran muy celosos en esto y no permitían la Navidad. Ellos eran los que tenían más prominencia en el país, y estuvo a punto de desaparecer después de la Revolución Americana. Estaba ya a punto de morir la Navidad en Estados Unidos. En 1920 ya está prácticamente desapareciendo, aún de Nueva York, aún de Nueva Jersey, los estados más liberales, aún ahí estaba desapareciendo la Navidad, ya nadie la celebraba. En Estados Unidos no se celebraba, pero un hombre llamado Charles Dickens, él escribió un libro en 1843 que se llamaba Un cuento de Navidad. Un cuento de Navidad, A Story of Christmas. Escribió un libro que se hizo sumamente popular, y mucha gente empezó a promover la celebración de la Navidad porque miraron que estaba a punto de extinguirse aquí en Estados Unidos, y con ese libro les ayudó. ¿De qué hablaba el libro? De la familia. Es un tiempo para estar en familia, un tiempo de amor, es un tiempo de buena voluntad, es un tiempo de que hay que ayudar al pobre. Ve al necesitado, dele de comer. Ve al hambriento, dele comida. Ve a alguien desnudo que no tiene ropa, dele. Esta es una época
de buena voluntad, es una época de compasión. Y entonces empezaron a promover la Navidad, Christmas, como un tiempo de familia, de buena voluntad y compasión. De eso hablaba la historia del libro de Navidad, pero no hablaba del nacimiento de Cristo, sino que hablaba de la familia, buena voluntad y compasión. 1870, el presidente Ulysses Grant de Estados Unidos, 1870, declaró la Navidad del 25 de diciembre como un día feriado nacional. Hoy no se trabaja el 25 de diciembre, fue a partir de 1870, pero la nación fue fundada en 1776, fue cuando agarraron la independencia, y aún desde 1600 y algo habían llegado acá, y en esa época muchos no celebraban hasta 1970, con la influencia de A Story of Christmas de Charles Dickens, es que se empieza otra vez a celebrar. De ahí entonces viene la idea de que hay que pelear contra el Scrooge, con los que no quieren la Navidad, ¿verdad? Porque se estaba perdiendo. Entonces empezaron a atacar a los Scrooges, a los que no quieren que se celebre Navidad, que eran los puritanos, ¿verdad? Los cristianos que se querían separar completamente del paganismo. Esos eran los que estaban en contra del espíritu navideño. Y entonces desde 1943 hasta el día de hoy, usted va a ver un ambiente de que hay que proteger la Navidad, hay que proteger el espíritu navideño, y usted se dará cuenta que todas las películas de esta época hablan de la Navidad, los shows, las caricaturas de los niños, hablan de Navidad y bien fácil pronuncian Christmas, pero ninguno de ellos le habla del nacimiento de Cristo, sino del espíritu navideño. ¿Y qué es ese espíritu navideño? Fíjese que para estas, he notado yo en las películas, en los shows y esas caricaturas, he notado de que ¿de qué se trata la película? De Santa Claus. Y Santa Claus no es Jesús, ni tiene que ver nada con el nacimiento de Cristo Jesús. Se trata del niño que cree en Santa Claus y que tiene fe. Y ese niño que tiene una gran fe en Santa Claus, que tiene el espíritu navideño, hace que los adultos también tengan el espíritu navideño. Se trata del venado que quiere ayudar a Santa, pero el venado no puede volar. Pobrecito, los demás le hacen burla porque no puede volar, pero al final de la película, por la fe que tiene en Santa Claus y por el espíritu navideño, vuela y termina la historia feliz porque logró volar y ayudó a Santa Claus a repartir los regalos a todos los niños. De eso se trata la película, de eso se trata el espíritu navideño. Hay películas del duende, que es demasiado alto para ser un duende, porque y los demás duendes de Santa Claus no lo aceptan, porque en sí es un humano criado por duendes navideños, pero al final de la historia, ese duende que es un humano bien altote, que fue creado por duendes chiquititos, que se viste como duende también, por fin se hace duende de verdad, aunque todo altote y todo, pero salva la Navidad, salva el espíritu navideño en Nueva York, y una historia feliz, salvó la Navidad. Y todas estas películas lo hacen llorar a uno. Yo soy bien chillón y cuando me pongo a ver una de estas películas, a mí me hace llorar porque el pobre duende así, el gran y el papá bien chiquito, y él quiere ayudar a Santa, a mí se me salen las lágrimas. Cuando veo el venado que no puede volar y quiere volar, y los demás no lo aceptan, pero por fin Santa lo acepta, y a mí me sacan las lágrimas esas historias, porque son historias humanas, de rechazo, ¿verdad? Eso le pasa en la escuela a uno, lo rechazan, no lo quieren, y uno se asocia con esas cosas. Y entonces, qué bonito el espíritu navideño. Pero ¿y a dónde está Cristo? ¿De quién es la fiesta? ¿Natalis Christi? ¿O todavía estamos en una fiesta pagana, Natalis Solis Invicti, donde lo que se trata ahí es divertirse, tener diversión, gozarse, comer, emborracharse? ¿Cuál es el propósito? Todas las películas de hoy en día, usted puede verlas, tratan de esas cosas, tratan de salvar la Navidad. Se trata del hombre que no quiere celebrar Navidad y que después se hace un fiel creyente en Navidad y en Santa Claus. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué mezclar el nacimiento de Jesús con todas estas cosas? Imagínense el duende de Santa Claus. Y los duendes son malos espíritus, son cosas de miedo.
los duendes. Allá en El Salvador tenemos un duende que se llama el cipitillo, que da un gran miedo. Usa un sombrero así, parece de charro mexicano, pero es salvadoreño. Así el gran sombrerote y pasoncito es un duende que asusta a los niños salvadoreños. Y que uno de esos trabaje para Santa Claus. Dios mío, o sea, ¿cuándo fue que dejamos que estas cosas se metieran? 1843 con el libro A Story of Christmas, cuando lo que se trataba era de un espíritu familiar, un espíritu de dádiva, de dar, que está bien, yo no estoy en contra de eso, está bueno eso, pero han sacado a Cristo completamente. Deberían de ser bien honestos y decir que esta es una fiesta para gozar, que no es una fiesta para el nacimiento de Cristo, porque ¿quiénes son los primeros en poner los arbolitos de Navidad? Los primeritos en poner los arbolitos de Navidad son los malls, las tiendas, son el dealer de los carros, ponen las luces, el arbolito, son los bares donde los hombres van a emborracharse, son los lugares donde tienen mujeres bailando y haciendo cosas. Esos no tienen problemas con poner el arbolito y son los primeritos en poner el arbolito de Navidad. Y usted sabe que estoy diciendo la verdad. ¿Quiénes son los primeros? Las telenovelas. Para las telenovelas de esta época ya está el arbolito ahí en una escena. En Univisión, Telemundo, Galavisión, Telefutura, Fox, CNN, todos tienen su arbolito de Navidad allí y sacan ahora el promo navideño con el arbolito. ¿Y por qué que toda esa gente que no quiere a Jesús, que detesta las cosas de Dios, que detesta la santidad de Dios, porque es que bien fácil ponen el arbolito de Navidad y ponen todas las luces y hablan del espíritu navideño? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que todo el mundo fácilmente pone esas cosas y celebra esas cosas, pero no aceptan a Cristo Jesús como su Dios y su Salvador? Porque no es una fiesta para honrar a Cristo Jesús, 100%. No es una fiesta que está honrando a Cristo Jesús, es una fiesta que está honrando las pasiones humanas. Es una fiesta secular, que antes se le llamaba esa fiesta secular pagana, y está ahí entre secular y pagano, está esa fiesta completamente. No tienen problema con poner todas esas cosas. Y qué lástima que nosotros como cristianos caigamos en esa trampa también. Yo soy de los que, como ustedes saben, mis convicciones que tiene, yo no celebro Navidad, no promuevo Navidad desde aquí, desde este púlpito en la iglesia. Los arbolitos que están ahí no son de nosotros, son del Boys and Girls Club, que los ha puesto. Nosotros no ponemos estas cosas en la iglesia porque estamos en contra de eso. ¿Cómo es que bien fácil la gente hace todo esto pero no acepta a Cristo Jesús? ¿Y cómo es que nosotros como cristianos permitamos de que nos mezclemos con todas esas cosas? En el libro ya termino con esto porque el tiempo avanzó, en Éxodo capítulo 32, versículo 4, dice así: y él, este es Aarón, y él tomó de las manos de ellos, Éxodo 32, versículo 4, y le dio forma con buril, y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová, fíjese, para Dios, el creador de los cielos y la tierra, pero con unos becerros. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, exactamente como hacen en esta época, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y eso es lo que hizo en el año 1500 y algo. Este es el nacimiento de tu Dios, el día del nacimiento de tu Dios, adóralo. Cuando nosotros sabemos que esa fecha pagana no tiene que ver nada con Cristo Jesús, y ese no es nuestro Dios es verdadero. Él nació, sí nació, pero Él murió en la cruz del Calvario y resucitó, y ese era el plan de la salvación. Porque es que bien fácil el mundo celebra todo esto. En Apocalipsis se nos da algo que es bien llamativo y que a mí me ha impactado, porque esa es la verdad. Porque es que bien fácil los bares donde hay prostitución, donde hay cosas de venta, los moles, como les digo,
los dealers, todos tienen sus arbolitos, todos tienen eso. ¿Por qué? Porque es bien fácil para ellos. Por esto, porque dice en Apocalipsis 18, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pero todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha bebido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra, los que venden, los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y sigue allí. Todos los que los mercaderes vendían por las grandes fiestas de fornicación de Babilonia la Grande. Algunos predicadores han dicho que la Babilonia la Grande es la Iglesia Católica Romana. Yo no estoy en acuerdo con eso. Yo no creo que Babilonia la Grande sea la Iglesia Católica Romana. Babilonia la Grande representa todas las fornicaciones que el mundo ha hecho desde el tiempo de Babilonia. Les conté que Babilonia es la cabeza ¿de qué? De oro, el primer imperio mundial. Entonces, cuando habla de Babilonia la Grande, no solamente está hablando de Babilonia, está hablando de los persas, que les conté cómo ellos trajeron a Mitra, Solis Invictus, está hablando de Grecia y de Roma, y estamos hablando no de una iglesia en sí, estamos hablando del imperio mundial, donde se ha mezclado la fornicación espiritual, desde que Israel lo hizo diciendo: estos dos becerros son Jehová que te sacaron de la tierra de Egipto. Y ha habido una mezcla del paganismo con las cosas santas, y a Dios no le agrada la mezcla del paganismo con las cosas santas de Él. Pero ha habido una mezcla. Dice que los reyes, los grandes, los mercaderes, todos han fornicado con ella, y todo el mundo se deja ir con ella, porque hay mucho dinero, hay mucho dinero. Qué lástima ver gente que no tiene dinero para comprar los regalos, y todavía ni siquiera han pagado los del año pasado, porque agarraron una tarjeta, le compraron regalos a medio mundo, y no han podido pagar los del año pasado, y ahorita ya están otra vez en deuda. ¿Por qué? Porque los mercaderes están haciendo mucho dinero de la fornicación de Babilonia, que he dicho, no es necesariamente la Iglesia Católica Romana. Esto es todo lo que es falso, todo lo que es falso y todo lo que mezcla lo santo con lo profano, toda una fornicación espiritual, y se han embriagado y han fornicado con ella. Es una lástima ver muchas iglesias que se dejaron ir, no sé en qué momento, pero en el tiempo de la Reforma se acordó de que no se iba a celebrar la Navidad porque representaba una conexión a la Iglesia Católica y una conexión al paganismo. Pero los hermanos poco a poco fueron perdiendo y se empezó a celebrar, y hoy estamos en un tiempo donde Navidad ni siquiera quiere decir nada de Cristo. Habla de los duendes, de Santa Claus, de dar, y nada tiene que ver, y sí lo hacen llorar a uno. Como les digo, yo soy el primero en llorar cuando miro una de esas películas. Pero no es el Cristo que nosotros predicamos. No es la verdad de la Biblia
que nosotros predicamos. Yo estoy en desacuerdo con un arbolito de Navidad. El arbolito es una práctica de Alemania, de Europa, que se incorporó a la Navidad porque es el evergreen, que siempre se mantiene verde, y la gente de Alemania lo traía a su casa para buena suerte, para que en el tiempo de invierno tuvieran vida, tuvieran prosperidad, y lo traían y lo adornaban, ese arbolito. Y la Iglesia Católica lo incorpora también, deja que lo tengan, y por eso es que nosotros ni ponemos ni en la iglesia ni en nuestra casa, mucho menos en la iglesia, porque no vamos a tolerar esas prácticas paganas de muchos años atrás, que poco a poco se fueron incorporando. ¿Qué tiene que ver el arbolito con Cristo Jesús? Nada, nada en absoluto, nada. Es una práctica pagana que se ha incorporado a estas fiestas, a la fornicación de la Gran Babilonia, donde hay dinero porque hay que ir a comprar ese arbolito y hay que irlo a comprar pronto, y hay que comprarle toda la decoración pronto, porque es parte de la gran fornicación. ¿Qué tiene que ver Santa Claus? Nada, nada. Los niños están respetando más a Santa Claus que a sus padres, dijo un predicador esta semana en la radio. A Santa Claus sí, si ven a Santa Claus, se portan bien y andan ahí, quieren un abrazo de Santa Claus, y Santa Claus es bueno y tú eres malo, papá, mamá, malo. Pero Santa Claus, Santa. Y a los padres no les hacen caso. Pero si Santa les dijera algo, le hacen caso rapidito. Porque ustedes han hecho a Santa poderoso y grande, alguien que no existe y que no tiene que ver nada con Cristo Jesús. Y ese Santa ha tomado el puesto de Cristo Jesús, supuestamente que es la fiesta para Jesús, pero Él no aparece, Jesús no aparece, aparece Santa. Algo diabólico, y que nosotros le estemos enseñando a nuestros hijos de Santa, yo estoy bien en desacuerdo. Les he contado cómo los testigos de Jehová usan eso para decirle, ya creciste, ¿verdad? Y ya sabes que Santa Claus no existe. Exacto. El 25 de diciembre te das cuenta de que celebran a Santa y Santa no existe. Ahora tienes que crecer aún más y darte cuenta que Jesús no es Dios, porque el 25 de diciembre tú supuestamente celebrabas a Jesús, el nacimiento de Él, pero Jesús no es Dios. Y así como Santa Claus es un mito y es un cuento de hadas, también así Jesucristo es un cuento de hadas. Jesús no es verdadero, Jesús no nació de la Virgen, Jesús no resucitó entre los muertos. Todo eso es un mito. Así como te contaron tus papás de Santa Claus, así también te contaron de que Jesús resucitó entre los muertos y que nació de una virgen. ¿Y qué le vamos a decir si nosotros estamos enseñando a nuestros hijos de Santa Claus? Que es una falsedad, es un engaño y una mentira. Enseñémosles de Cristo. Ahora, yo siempre concluyo esta enseñanza porque sé que hay muchos hermanos que me van a oír en la radio, que van a ver en la televisión, y esto trae conflictos, y yo no lo hago para traer conflictos, yo lo hago porque tenemos que conocer la verdad. No podemos estar en ignorancia en estas cosas. Tenemos que conocer la verdad de todo esto, de dónde viene, por qué esto, y tomar una decisión. Yo no quiero tomarla por ustedes, ni quiero forzarlos a ustedes a que tomen una decisión que yo quisiera. Yo se lo dejo a ustedes, yo le doy la información y ustedes tienen que tomar la decisión con sus hijos. Para mí como pastor fue fácil, porque el primer año que yo empecé a pastorear, tomé eso. Vine en septiembre y en diciembre estaba enseñando eso con el pastor anterior, que él celebraba Navidad, pero con él ahí sentado yo expliqué por qué yo no, y por qué yo no iba a poner nada de ornaments, ¿cómo sería? Arreglos navideños, porque yo no creo en eso. Él aceptó, que él pensaba que en septiembre era. Para mí fue fácil, pero yo sé que hay pastores que me oyen y me ven, ellos no pudieran hacer esto, porque ellos tienen años guiando a la iglesia en eso, y sería bien difícil que de repente les digan, se acabó. Gracias al Señor que el Señor me dio que desde el primer día que yo comencé a pastorear yo ya venía con esto, y el primer año que llegó Navidad yo enseñé esto a la iglesia y se me ha sido fácil mantenerlo. Yo no quiero juzgar a los pastores que lo hacen, sé que han caído en una tradición por muchos años ahora, pero sí quiero leer esto y con esto concluyo. En Romanos 14 del 1 al 6 y en 1 Corintios 8 del 7 al 13 dice esto: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come,
porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Así es que yo he tomado ese punto también, desde el primer año que prediqué en la iglesia, que pastoreé, tomé ese punto también. Unos hacen caso del día y lo hacen para el Señor. Hay hermanos que dicen, bueno, es que todo el mundo lo está celebrando el 25 de diciembre, yo y mi familia queremos celebrarlo también, el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Si usted lo quiere hacer, amén. Pero sí tenga cuidado con toda esa fornicación que le he leído en Apocalipsis, porque esas son cosas de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, que se han venido pasando hasta ahora, y es una gran fornicación. Tenga cuidado cómo le va a enseñar a sus niños que están pequeños o a sus adolescentes que están ya. Tenga cuidado cómo usted les va a guiar en esta cosa, porque hay un gran ambiente, bien fácil. Los bares y todo ponen el arbolito, bien fácil, y no le duele, les gusta. Nosotros somos los que estamos imitando a ellos, el que lo hace, está imitando al mundo. No, el mundo no le está imitando a usted, usted está siguiendo las corrientes del mundo. Así que piénselo bien, si usted va a hacer caso del día y lo va a hacer para el Señor, porque sé que hay hermanos cristianos que lo hacen para el Señor y cantan himnos hermosos. Qué bella historia, tan incomparable, dice uno de los himnos que se canta en esta época, hermosos cantos del nacimiento de Jesús. Qué importante, si usted va a celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, que usted ya sabe que no es el día de que Jesús nació, pero si usted quiere tomarlo, adoptarlo como un día para usted y su familia, hágalo para el Señor y hágalo bien para el Señor. No meta cosas del paganismo en su casa, no traiga esas maldiciones a sus casas, no traiga esas cosas, hágalo para el Señor. Hay iglesias que celebran Navidad, yo la respeto. La Iglesia de Dios Pentecostal MI celebra Navidad, la mayoría de nuestras iglesias de la Iglesia de Dios Pentecostal MI celebran Navidad, mis líderes regionales celebran Navidad, y ellos saben mi posición y respetan mi posición. Yo no la celebro, porque yo sé todo el paganismo que está involucrado en eso. Así es que ellos lo celebran, yo no lo juzgo. Las iglesias de la ciudad de Bakersfield que celebran, yo tampoco las juzgo. Cada quien esté convencido en su corazón, pero no se mezcle con la fornicación, porque eso sí estoy en contra de una fornicación espiritual que Dios aborrece. Dios aborrece eso y está en contra. Así es que si usted va a hacer caso del día, hágalo para el Señor. No juzgue al que no lo hace, no menosprecie al que no lo hace. Y yo y los que no celebramos Navidad porque lo hacemos para el Señor, que este día no lo tomamos en cuenta y lo hacemos para el Señor porque yo estoy convencido, y sé que muchos acá están convencidos también, tampoco critiquemos o menospreciemos o juzguemos al que lo hace, ¿verdad? Porque esto no es para contender. A mí me molesta cuando hay que contender y pelear por estos asuntos. No se tiene que pelear ni contender por estos asuntos. Se tiene que decir la verdad tal y como es, pero tomando en cuenta que unos lo hacen para el Señor y otros no lo hacen y no lo hacen para el Señor. Esa es mi posición. Cada uno de ustedes tome esta verdad y ore al Señor y guíe a su familia por el camino correcto, por el camino de santidad y rectitud. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos en pie.